Hola a todos, soy Elena. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime. Esto es Yo Tenía un Juego y estamos hoy muy bien acompañados con Marc. Buenas. Y Oliver. Hola, ¿qué tal? De The Game Forger. Exactamente. Y vamos a ver por qué nos estáis regalando vuestra compañía en este día tan precioso. ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué habéis traído? Venga, Oliver, quiera que se lance. Bueno, pues veníamos un poco a presentaros el nuevo proyecto, que es el Quantum Shock, el nuevo juego de mesa que estamos preparando. Y bueno, comentar un poco pues cualquier duda que tengáis. Hemos empezado a explicar el proyecto en foros y demás. Y bueno, un poco en este punto de promoción del juego, pues resolviendo las dudas que puedes tener, hablando un poco de eso, de las miniaturas, de las mecánicas, de qué va el juego, de qué no va y todo esto, ¿no? Muy bien, chicos. Pues a lo mejor lo más interesante para empezar, si os parece bien, es que nos hagáis una pequeña ficha del juego, por si alguna persona, por algún motivo, aún no ha escuchado hablar de él, que sepa qué tipo de juego es, contadnos lo que consideréis, jugadores, dificultad, tipo de juego, etcétera, etcétera. ¿Os parece? Sí. Así unas pinceladitas. Perfecto. Pues mira, le meto yo un poquito de... a ver, el juego es un juego de ciencia ficción y terror. Okay. En este caso sí que es verdad que el componente de sci-fi también está muy presente. A veces la gente ve las ilustraciones ahí de monstruos y tal, es como terror, ¿no? Bueno, terror y ciencia ficción en este caso también. Uh-huh. En este caso es un juego que va a ser... La mejor combinación que hay en el mundo. Exactamente. Ese rollo Alien ahí, no son aliens, pero que funciona muy bien. Horizonte Final, a mí me ha sonado Horizonte Final, pero mucho. Bueno, pues un rollito puede tener también, ¿no? Mezcla de todo el tema ochentero y bueno, Horizonte Final ya es un poco más posterior, pero... Yo ya estoy tomando notas. Dale. Para preguntar cosas. No, es un juego que va a ser muy narrativo. En este caso las campañas son muy narrativas, hay mucha historia que ir descubriendo. Por eso también es verdad que el tema de spoilers, ¿no? Siempre está ahí presente. A veces cuando queremos explicar algo es como, cuidado que explicamos más de la cuenta y entramos en el punto de spoilers. El juego va a ser de 1 a 4 jugadores, se puede jugar en solitario y en máximo de 4. Y a partir de allí, pues bueno, es un juego del rollo Ameritrash, ¿no? Que siempre tenemos que poner una clasificación por turnos, con miniaturas, con eventos, sí que mezcla dados y cartas, por ejemplo, en el sistema de combate. Tiene bastantes cosas, bastantes puntitos que creemos que son interesantes y que le pueden dar una vuelta a cosas ya vistas en otros juegos, ¿no? Sí, yo he leído bastante, bueno, he intentado leer lo que habéis ido explicando, no sé si se me ha escapado alguna cosa, pero sí que me llaman la atención muchos detalles. He leído acerca de viajes entre dimensiones, viajes en el tiempo, viajes en el espacio. Es decir, hay ciertas cosas que sí que es cierto que si alguna vez hemos visto en otros juegos, en este por lo que parece se aunan todas. Es decir, no sé, dimensiones, tiempo, espacio. Así a grosso modo, no sé, ¿nos podéis resumir un poquito cómo va todo esto? Porque a mí es quizás lo que de entrada más me ha llamado la atención, ¿no? Al leerlo. Dices, bueno, pero esto, terror, ciencia ficción, 2 dimensiones, ¿qué está pasando aquí? Sí, quiero saber exactamente. más. Es un poco realmente unir todos esos conceptos que nos gustaban y que además temáticamente encajaban mucho. Y creemos que puede ser el punto diferencial. A ver, que al final es muy difícil encontrar algo nuevo, ¿no? Pero siempre le puedes dar una vuelta de tuerca y hacerte lo tuyo. Entonces el juego... De ahí un poco el nombre Quantum Shock, ¿no? Jugar con ciencia ficción y temas cuánticos te ofrece un poco esa posibilidad que en juegos fantásticos tienes la magia, ¿no? Con la magia lo puedes hacer todo. Pues a partir de aquí, con el rollo cuántico, un poco hablamos con Oliver, es nuestra magia, ¿no? Es nuestra magia, sí. Exactamente. Entonces, bueno, Oliver, cuéntales un poco el tema de dimensiones, cambio de dimensiones. Sí, al final lo que habéis mencionado son los dos conceptos un poco que se salen de otros juegos del estilo, ¿no? Que es el tema del trauma y el tema del tiempo. El tema del trauma relacionado con el mundo trauma, que es esta especie de mundo paralelo, dimensiones paralelas, un poco por ahí, que intenta de alguna forma, entra en conflicto con el mundo real, digamos, ¿no? Con el mundo donde los personajes desarrollan la partida y hay que jugar con eso, ¿no? Justamente una de las mecánicas es la de poder cambiar de dimensiones, poder estar más cerca o más alejado de este mundo trauma que intenta poco a poco comerse
nuestro mundo real o invadir nuestro mundo real, ¿no? Y ahí va un poco parte de toda la carga narrativa del juego. Y el otro punto diferencial es el tema del tiempo, de saltar en el tiempo. El tiempo va hacia adelante, como siempre, ¿no? Esto no podemos cambiarlo. El juego también va hacia adelante, es decir, cada turno corresponde con un tiempo, pero los personajes tienen su propio tiempo, todos los elementos del juego tienen su propio tiempo, de forma que los personajes pueden seguir el tiempo normal del juego o pueden adelantarse a este tiempo y actuar en el futuro, pueden atrasar en el tiempo, actuar en el pasado, y a su vez las losetas también tienen un tiempo asociado, los enemigos tienen un tiempo asociado. Al final es un mejunje entre los tiempos que nos da una jugabilidad con cosas bastante originales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de misiones, pues la típica misión de que tienes que cumplir una serie de tareas en el turno X, por ejemplo, ¿no? Y oye, estoy en el turno X y no me ha dado tiempo, no he podido literalmente acabar esta tarea. Pues me desplazo en el tiempo hacia atrás y tengo un turno más para poder completar la misión. Sin embargo, luego tengo que intentar corregir eso porque el tiempo sigue su curso, con lo cual luego tendré que adelantarme, volver a mi tiempo normal, o quizás alguna misión me interesa ir al futuro y las cosas cambian desde el futuro porque hay cosas que no se han descubierto todavía, losetas que no han entrado en juego. Es un poco, toda esta mezcla es un poco lo que da la originalidad al juego, ¿no? O aporta este valor añadido respecto a otros juegos de miniaturas con tablero miniaturas y todo este pack. Sí, además está... Suena muy interesante, ¿verdad? Además, como comentaba Oliver, está todo relacionado, ¿no? El tema de siempre dimensiones y tiempo en prácticamente todas las mecánicas del juego. Ahora comentaba el tema de las losetas, ¿no? Las losetas se dan la vuelta, que es cuando cambias de dimensión. Pues ahí al cambiar de dimensión, pues en realidad también cambia un poco todo, ¿no? Por ejemplo, una de las partes interesantes del juego es las conversaciones que tienes con los personajes secundarios o los NPC o como quieras llamarlos, que realmente es una forma de investigar o de proporcionar la narrativa al juego. Las conversaciones que tengas con los secundarios también harán que cada partida sea un poco distinta, porque en una partida no tienes tiempo de hablar con todos y preguntar todo. Entonces la parte de rejugabilidad ahí también es interesante, ¿no? Porque puedes estar investigando y obteniendo información distinta en cada partida. Pero además, los propios personajes... Porque eso te lleva a los mismos finales, no, o son finales diferentes dependiendo de con quién hables. La partida se va ramificando y a partir de ahí puedes llegar a muchos finales distintos según lo que hayas descubierto, según las decisiones que hayas tomado, según si ha muerto un personaje o se pueden morir también los secundarios, etcétera, etcétera. Pero relacionado con el tema de las dimensiones que os comentaba, claro, por ejemplo, hablar con el mismo personaje en una dimensión o en otra aporta informaciones o historias distintas. Entonces ahí, jugando solo con el tema de escenarios y hablar con los secundarios y el cambio de dimensiones, ya tienes un montón de posibilidades. O incluso con el tema de los tiempos, es una manera de gestionar, por ejemplo, el desplazamiento de personajes y criaturas, porque cuando tú descubres una loseta nueva en el mapa, se marca un tiempo. Por ejemplo, el tiempo, estamos en el turno 5, pues es turno 5, tiempo 5. Pero un personaje que esté en el pasado no puede entrar en ese espacio, porque ese espacio está en el futuro, perdón, donde ya no lo ha descubierto. Y es una manera que, por ejemplo, criaturas que están en el pasado no pueden entrar en donde tú estás en el futuro. Y puedes gestionar las barricadas, entre comillas, aquí son espaciales, ¿no? Hasta cierto punto. Es como, no puedes encontrarme porque yo estoy en el futuro, por tanto aún no me puedes descubrir, etcétera, etcétera. Sí. Sí, no, la verdad que mecánicamente suena muy bien. Sí. Vamos, a mí me atrae. Ya digo que de lo que había leído, esto me llamó mucho la atención porque no había visto... Al menos nosotros no teníamos todavía ningún juego que implementase este tipo de mecánicas, bueno, pues además todas juntas, ¿no? Varias dimensiones, en función del lado de la loseta, personajes que pueden ir adelante y atrás en el tiempo. Los enemigos tengo entendido que también, ¿no? Se pueden mover en el tiempo. Los enemigos tienen un tiempo asignado y a partir de ahí, por ejemplo, la ficha de enemigo tiene distintas características dependiendo de si interactúa contigo en el presente, en el pasado o el futuro. De forma que, por ejemplo, algunas criaturas son más fáciles de vencer si las atacas desde el pasado. Pero viajar al pasado tiene repercusiones en la partida, que a lo mejor
tú también te ves afectado negativamente al estar en el pasado. Por ejemplo, no puedes moverte a los setas que están en el futuro porque has viajado al pasado. Entonces, hay un punto de balanceo ahí donde decir, vale, puedes viajar en el tiempo, pero estar en el futuro y en el pasado siempre tiene unas ventajas y unos inconvenientes, ¿no? Pero hay cierta estrategia de gestión, de decir, ostras, esta criatura es muy fuerte, pero no tan fuerte desde el futuro o desde el pasado. Así que voy a gestionar mi barra cuántica y entonces voy a usar para viajar, ¿no? Una de las cosas que puede hacer el personaje es viajar en el tiempo, pero también tiene que conseguir una serie de valores para hacerlo, ¿no? No es que pueda estar todo el rato gratuitamente cambiando en el tiempo. Y ahí es donde entra la barra de trauma que llamamos, es un poco gestión de realidades, para decirlo de otra forma, donde te vas haciendo un poquito de gestión y en base a la energía que tengas o hacia dónde estés, pues puedes luego hacer descargas con movimientos especiales y cosas de este tipo. Sí, pues mira, ya que habláis de la barra de trauma, podríamos hablar un poquito de los personajes jugadores, porque sí he visto la ficha y bueno, en la ficha hay varias cosas que nos llaman la atención, la barra de trauma, he visto que hay varias estadísticas que se pueden mejorar, en función de su mejora tendrás más o menos puntos de experiencia, gastar en el turno. ¿Nos podríais resumir un poquito todo esto, la barra de trauma? Porque claro, nosotros de entrada la barra de trauma la relacionábamos un poquito con el tema cordura, pero tenemos entendido que el juego no va por el lado de Lovecraft ni mucho menos, no tiene nada que ver con esto. No, y es una cosa que hablamos con Oliver, ¿no? Justamente este punto de que se relaciona directamente la barra de trauma, pero luego en el juego narrativamente ya ves que va por otros lados. Pero bueno, ahí tiene Oliver la ficha. La ficha prototipo. Sí. Entonces los personajes hemos dicho que sí pueden evolucionar, ¿no? Tienen esas estadísticas. En función de cómo se desarrolla la partida, entiendo que podrán ser más fuertes o más ágiles o más inteligentes, ¿no? Y darles acceso. Es que bueno, hemos leído que es que está todo interrelacionado, ¿no? Sí. Porque luego esto también influye en cómo puedes gestionar los objetos. Hay objetos que se pueden mezclar unir o entre ellos y craftearlos. ¿No? Exacto. Sí, comentarles un poco, Oliver, ya que tienes tú. Sí, por favor, porque el cómo funciona el tema de acciones también y bueno, y las píldoras también es una parte importante del juego. Que además nos hacía mucha ilusión porque tenemos el rollo de Shakira, de píldoras y tomar píldoras. Sí, porque es que además de las píldoras, nunca mejor dicho, habéis soltado una píldora, pero no habéis dicho más. Hay por eso píldoras. Vamos a explicar un poco. Sí. Contadnos, por favor. Bueno, vamos por partes un poco, ¿no? La barra de trauma, como comentas, no tiene que ver con la cordura, sino que tiene que ver más con... Es la barra de trauma, está relacionada con el mundo trauma, que es este mundo que comentaba al principio, que está por ahí, ¿no? Que no sabemos por qué ha aparecido. Es un poco la parte narrativa del juego, descubrir qué es eso y por qué está ahí. Y la barra de trauma justamente lo que indica es si el personaje está más cerca de ese mundo trauma o más alejado de él, ¿no? El mundo trauma está más relacionado con una parte pues más visceral, más sentimental, más violenta, y el lado contrario sería el mundo más real, sería más el mundo racional, científico, un poco más más científico. Los pies sobre la tierra, por decir así. Entonces, gestionando esta barra, podemos estar más alejados de un punto o de otro. A medida que lo vamos gestionando, el personaje va adquiriendo una serie de habilidades relacionadas con la violencia, con el combate, o bien con la gestión racional de los objetos, o la gestión de esta parte científica de saltos en el tiempo y demás, ¿no? Entonces es una parte de gestionar el personaje en la propia partida, es una gestión a corto plazo que durante la propia misión la puedes ir haciendo gastando tus puntos de experiencia, que es un poco la moneda de cambio que tenemos en el juego. Cada personaje tiene sus puntos de experiencia y a partir de ahí, en cada turno, decide en qué los gasta estos puntos de experiencia. Esto es una mejora en una gestión del personaje a corto plazo, ya digo, dentro de la partida, pero luego está la gestión a largo plazo, que es mediante el árbol de habilidades. Es decir, no solo en la propia partida se va pudiendo ajustar estas habilidades según te convenga en cada momento, sino que a lo largo de toda la campaña se pueden ir adquiriendo una serie de habilidades permanentes de tu personaje que se mantienen entre partida y partida, ¿no? Que es un poco esta parte de campaña narrativa, ¿no? Entonces, lo otro que comentaba Marc era el tema de las píldoras. Las píldoras son también unos objetos especiales que podemos encontrar durante el juego que nos permiten hacer muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo nos podemos gestionar la barra de trauma con ella, podemos tener acciones extras,
podemos combinarlas con otros objetos. Y aquí relaciono un poco con lo último que hemos comentado de cómo gestionar estos objetos. Una de las acciones típicas, ¿no? que este juego también las tenemos, la de mover, la de buscar, la de combatir, etcétera. La de buscar, bueno, podemos encontrar cosas desagradables o cosas agradables como objetos. Y estos objetos se pueden a su vez combinar entre sí. Cada objeto tiene su propio efecto, su propia ventaja para el jugador, pero que hemos diseñado un pequeño sistema de crafteo o de vinculación entre los diferentes objetos para buscar sinergias entre esos objetos. Y, por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo y muy tonto, el típico palo de madera que puedes encontrar por el suelo para golpear a los enemigos, pues te aporta un cierto beneficio, ¿no? Un dado de combate. Y por otro lado tienes pues un mechero, ¿no? Un mechero que es una fuente de fuego que también puedes intentar quemar a los enemigos y te da, pues no sé, 1 de daño. Sin embargo, si combinas estos dos objetos, pues consigues un palo más el fuego, pues consigues el palo de fuego, ¿no? Y el palo de fuego es la sinergia que consigue con estos objetos, el beneficio que aporta para el personaje es mejor que el de cada uno de los objetos por separado. Entonces, esta es un poco la idea con la que hemos hecho para ir juntando diferentes tipos de objetos para conseguir objetos más potentes, ¿no? Tenemos 3 tipos de vinculaciones entre los objetos, que eran las vinculaciones físicas, las vinculaciones elementales y las vinculaciones cuánticas. Y bueno, y cada objeto pues tiene su ficha de su carta de objeto donde te indica con qué tipo de otros objetos se pueden vincular, ¿no? Al final es toda esta información además se gestiona desde esto, ¿no? Desde la barra desde la ficha del jugador. Y bueno, que al final es el punto principal, ¿no? Del jugador, gestionar esa barra, gestionar la experiencia y decidir en cada momento en qué va a gastar esta experiencia. Jolín, la verdad que, o sea, entiendo que cada objeto es susceptible entonces de ser combinado con unos u otros. Esto no es barra libre. Tienes que gestionar, tienes que tienen unos conectores y uno se puede conectar. Hemos intentado dar algo de sentido, ¿no? Es decir, que este objeto y cuando se combinan físicamente tuviera algún sentido que se combinaran, ¿no? Por ejemplo, comentaba Oliver, pues eso, no sé, un palo y un cuchillo, pues los ato y tengo entonces una especie de lanza, pero a lo mejor, no sé, una gasa y una pelota, pues no combinan de ninguna manera, entonces esos dos no pueden conectar, ¿no? Y luego la tercera vinculación, que es la cuántica, es la que ya los convierte en algo mucho más potente, ¿no? Entonces las vinculaciones cuánticas son más difíciles de hacer, pero puedes combinar hasta 4 objetos con distintas fórmulas. Y también con el skill tree o el árbol de habilidades que comentaba Oliver, que eso ya sí que lo vas gestionando entre campañas. Hay una parte que creemos también es interesante, que es, bueno, al final el skill tree pues siempre lo vas aumentando cuando tienes la posibilidad, pero aquí entre medio hay algunas de las casillas para seguir avanzando en el árbol, para seguir mejorando tu personaje. Hay unas lo que llamamos mutaciones, es decir, tienes que pasar por mutaciones, ¿no? Al final te estás cambiando un poco tu ADN o un poco tu esencia, estás experimentando contigo, y entonces a partir de ahí, para seguir avanzando, a veces tienes que pasar por una mutación. Y las mutaciones pues suelen ser malas, ¿no? Es decir, que para mejorar tienes que pasar por, a veces, un punto de peligro en esa gestión. ¿Okay? Sí, claro. ¿Para qué no lo van a poner fácil si no lo pueden complicar? Bueno, de hecho hay un punto ahí incluso que skill tree es compartido y entonces hay un cierto pique en conseguir llegar a un sitio que le interesa a uno, pero a lo mejor lo quiere el otro, pero para pasar por ahí tendrás que comerte una mutación, entonces te la comes tú, se la come el otro, nadie se arriesga, nos vamos por otro lado, bueno, hay un puntito ahí también. Maravilloso, me voy atrás en el tiempo y que siga otro. Porque claro, no habíamos dicho esto, pero el juego es cooperativo. Es cooperativo, sí, pero tiene un componente competitivo, competitivo, sí, semi. Traicionero. Sí, porque puedes, a medida, sobre todo, si juegas una partida individual, suele ser cooperativo, pero si juegas la campaña, como sí que va avanzando narrativamente, sí que también jugamos con que realmente a medida que avanza y la historia vas descubriendo, cada jugador puede también tirar a lo mejor por empezar a ser un poquito más individualista y por tanto empezar a tener un punto competitivo. De hecho, una de las mecánicas es la mecánica de combate entre jugadores, que eso es un combate con cartas. Es como si hubiera un minijuego de cartas de combate dentro del juego. Y de hecho es algo que nos gustaba con Oliver porque
es algo que ofrece, por ejemplo, olvidarse del juego normal y coger el juego de cartas y echarse como un filler, así rápido. Se pueden hacer partidas de combate como aisladas. Es como un minijuego dentro del juego. Sí, sí. Que está estructurado para usarse dentro del juego. De hecho, los combates con bosses, con monstruos, que también hay, que son chulos, combinan eso, combinan el combate con dados y el combate con cartas. El combate con cartas es contra humanos, el combate con dados es contra enemigos y los bosses son una mezcla de las dos cosas. Entonces usan una combinación de combate, dados, cartas, un poco todo. Tienes que usarlo todo para vencer a los bosses. Cada boss tiene sus habilidades y una carta de combate y bueno, son un reto especial, evidentemente. Sí, sí, vamos, una especie de PvP o algo así, ¿no? En medio del juego, o una escaramuza y tal. Muy chulo. Hay una cosa que tenía yo aquí anotada. Antes habéis hablado de los PNJs y nos habéis comentado, que nos pueden dar información, que narrativamente va a ser importante a la hora de enterarte de todo lo que pasa en la campaña, que probablemente tampoco puedas enterarte de todo en una primera partida porque no te dé tiempo. Los PNJs, además, porque hemos visto alguna ficha de ellos, también pueden llegar a ser imprescindibles, entiendo, para acceder a determinados lugares, llegar a conseguir ciertos objetivos. Es decir, no están ahí simplemente en plan que tú pasas, oye, te cuento X y podría ser yo como podía ser Rita la Cantadora, ¿no? O sea, tienen un porqué y necesitas recurrir a ellos en ciertos momentos. Sí, son imprescindibles, son parte del juego, además parte vital del juego y no solo narrativamente, porque tienen ese punto un poco de videojuego donde puedes hablar con ellos y preguntarles cosas, o si no quieres perder tiempo, pues no hablas con ellos, sino que realmente los tienes que usar para conseguir muchos de los objetivos. Es decir, por ejemplo, el informático pues te puede desbloquear códigos, te puede abrir puertas, sin él no puedes solucionar la misión con una estrategia, tendrás que buscar otra estrategia y esta estrategia puede ser más complicada. Entonces, utilizar las habilidades del informático para hacer una serie de cosas, pues va a ser vital. Ahora bien, la campaña siempre está estructurada que tengas distintas posibilidades. Es decir, podrás ganar también esa misión sin utilizar el informático, buscándote la vida por otro lado, ¿no? Y por eso también se va bifurcando y según lo hayas conseguido, no lo hayas hecho de una forma u otra, pues la propia historia te permite llegar a finales distintos, ¿no? Es decir, cómo juegues, las decisiones que tomes y cómo interactúes con el entorno y con los personajes. Pero todos los secundarios son vitales. No sé si es que de lo que estáis comentando, claro, estoy empezando a atar cabos de todas las cosas y digo, vale, estupendo, tengo aquí al informático, pero para llegar a él necesitaré estar en la misma línea temporal, por así decir, o llegar hasta esa loseta que por lo que sea no podré, porque además he visto que según en la loseta en la que estás es más fácil evitar o no evitar monstruos, en fin, no parece que vaya a ser muy fácil el asunto. Yo creo que nos lo estáis poniendo complicado. Y hablando de esconderte, ¿hasta qué punto puedes elegir entre ir, digamos, en plan tanque, usar el sigilo? ¿Los enfrentamientos son obligatorios? ¿No lo son? ¿Podrías llegar a terminar el juego en plan, no sé, Metal Gear, me escondo aquí? Bajo una caja. Porque sí que hay un componente de sigilo, ¿no? Pero como no hemos hablado hasta ahora de él, sí me gustaría que nos contaseis en qué consiste. Dale, Oliver. Sí, bueno, la información también se incluye en la ficha de personaje. Los parámetros básicos, los atributos básicos serían el de salud, que son los puntos de vida, el de combates o su capacidad de combate, su capacidad de hacer acciones físicas, digamos, fortaleza y demás. La inteligencia, que es justo lo contrario, cómo juega la mente o cómo puede jugar las cosas intelectuales. Y el último es el sigilo, que es el de que comentabas. Entonces, sobre todo estos últimos tres parámetros, combate, inteligencia y sigilo, van un poco relacionados entre sí, ¿no? No todos los personajes estarán con todos a tope, tú los puedes intentar llegar a tope con el árbol de habilidades y demás, pero normalmente tienes diferentes, los diferentes casos prototipos, ¿no? El que es muy fuerte, pues a lo mejor es menos inteligente, y el que es a lo mejor menos fuerte o menos capacidad de combate es el que tiene más sigilo, por tanto es el prototipo espía, ¿no? El que más se puede esconder y demás. Entonces tú tienes que jugar un poco con estos atributos básicos y respondiendo a tu pregunta, sí que te puedes pasar el juego. Potencialmente te podrías pasar el juego si tienes un personaje con un sigilo muy alto o que tú lo has subido hasta unos valores muy altos.
sí que puedes intentar esconderte de todos los personajes. O esconderte o atacarles desde una posición escondida, ¿no? Que no es lo mismo que atacarlos enfrente directamente contra ellos. Y por contrapartida también tienes la opción de pasarte el juego pues todo con combates, ¿no? No esconderte nunca, sino simplemente yendo a combate directo. Dependerá mucho de la estrategia que haga cada jugador de la táctica que use cada jugador con su personaje. Si quiere potenciar más los temas de combate, quiere potenciar más los temas intelectuales o quiere potenciar más los temas de sigilo. Un poco esta relación, ¿no? Esta estrategia que puedes optar. Y de hecho las misiones o las tareas que tienes que hacer en los propios escenarios, hay algunas que te serán mucho más fáciles enfrentándote con un combate y otros que serán mucho más fáciles justamente evitando el combate, ¿no? Sí. Tienes esa libertad de todas formas, sí que es verdad que relacionado con lo que comentaba Oliver, que sí que en todo momento, como el juego es muy narrativo y lo hemos querido mantener en esa misma línea, ¿no? Al final es otra dimensión, hay monstruos, es terror, es sci-fi. No es un juego mata-mata, es decir, no es salgo allí y empiezo a matar bichos y me es muy fácil, los bichos son de mantequilla y los mato, sino es justamente al revés, ¿no? Los monstruos dan miedo, es decir, si te enfrentas ahí a pelo vas a morir. Entonces, ahí es donde la mecánica de sigilo y de esconderse pues tiene mucho sentido, y sobre todo al principio, cuando aún tu personaje no ha evolucionado, ¿no? Y todo es muy nuevo. Entonces, un poco la idea es esa, la atmósfera de terror, ¿no? Lo lógico es esconderte de un monstruo y no salir ahí alegremente hasta que como mínimo has conseguido un poco, pues eso, armarte, ver cómo funcionan los monstruos. Las primeras partidas suelen ser temáticamente más de intentar esconderse, escaparse. De ver por dónde va el asunto. Pero eso no quita que sí, que puedas combatir y que evidentemente haya un componente de combate. Para la gente que le guste más, pues oye, más acción, pues se puede, pero es un juego que es más temático a nivel de sigilo, esconderte, buscar y sobre todo el componente de explorar. Creo que al ser las losetas modulares las vas descubriendo, nunca sabes lo que te va a pasar cuando entres una loseta nueva, lo que va a desencadenar esa loseta, ¿no? O qué pasa si se gira porque no lo controlas. Ese componente de investigar, descubrir, creo que está bastante logrado, ¿vale? Y ahí es donde la mecánica de sigilo pues funciona muy bien, porque como comenta Oliver, cuando te escondes y los bichos, por ejemplo, los enemigos no te encuentran, pues tienes la posibilidad luego, pues, por ejemplo, de atacarles desde posición de escondido, que te aporta un plus en el ataque, ¿no? Haces más daño. Entonces, pues también puede formar parte de la estrategia, ¿no? Te escondes y luego les atacas por sorpresa. Una serie de estrategias vinculadas con el sigilo y también con la inteligencia. La inteligencia se usa mucho. Por ejemplo, hay preguntas que no les puedes hacer, hay información a la que no puedes acceder hasta que no tengas un mínimo de inteligencia. Es como que no le preguntas algo a un secundario y pasa de ti porque no sabes interactuar con él, ¿no? O simplemente hay cosas que no puedes interpretar porque no las sabes interpretar. De forma que puede haber algún arma que no sepas usar, pues si no tienes un X de inteligencia. ¿Vale? Entonces, sí, muy chulo. Se le da bastante juego a eso. Sí, no, la verdad, y aparte los monstruos que hemos visto son bastante impresionantes. No sé, también influye mucho están pintados por Oliver, de hecho, los que habéis enseñado, me parece, ¿no? Sí, estoy en ello. Tengo la verdad es que son impresionantes y sí imponen, o sea, dan ganas de esconderse, ya os lo digo, de entrada. Da un poco la idea de hacerlos un poco creepy, está bien, y como mínimo al final todas las miniaturas, también claro, hay juegos espectaculares de miniaturas y también de terror específicamente, intentamos pues conseguir encontrar cosas que como mínimo sean un poco únicas, ¿no? Que cuando veas un juego lo puedas identificar y dices, mira, pues esto es de Quantum Soft. Sí, ¿no? Y oye, que te ayuda también a meterte en la situación, ¿no? Eso, encontrarte con un bicho y decir, no, ¿dónde hay una mesa, dónde hay una silla, que me meto debajo? Exactamente. Que sea, un armario, por favor. Y aquí sobre todo también el diseño de las miniaturas también tiene mucha relación con la parte temática del juego, con la parte narrativa, quiero decir. Tú puedes ver una miniatura y dices, bueno, me gusta más o menos, o tiene 3 brazos, o tiene 2 cabezas, por lo que sea, ¿no? Pero cuando desarrollas el juego y cuando vas aprendiendo estos secretos que se ocultan, ¿no? en la propia historia, es cuando te das cuenta de que esas 2 cabezas no están ahí porque sí, sino que están por un motivo, ¿no? Por un motivo narrativo que tiene que ver con la historia, tiene que ver con el tiempo, con los personajes, con todo un poco
todo este hilo narrativo que va guiando a los jugadores, ¿no? Es un poco también el hecho de que la parte narrativa está siempre presente en todo el juego. Hay muchas cosas que pueden parecer que son diseños pues porque nos han gustado y ya está. Y eso sí, evidentemente porque nos han gustado, pero también porque tienen un motivo detrás de que sean así, ¿no? Y este motivo es justamente lo que los jugadores también tienen que ir descubriendo con el juego. La verdad es que esas cosas son muy chulas, cuando estás jugando y de repente llevas un tiempo viendo algo y como que te encaja, ¿no? Y dices, sí, claro. O sea que por eso no sé cuántos. Eso se agradece mucho. Chicos, una pregunta que no quiero que se me olvide. ¿Hay aplicación, no, para este juego? ¿Una aplicación vais a desarrollar o estáis desarrollando? Sí, la aplicación es algo que bueno, queríamos con Oliver, pero sobre todo como un plus del juego. Eso era súper importante, a veces nos lo preguntan, que no es necesaria para jugar, es decir, no la necesitas para jugar al juego. Sí, porque hay gente que no le gusta usar apps o usar tecnologías en el juego de mesa, ¿no? Justamente quieren desconectar de eso o no depender de un móvil o de una tablet. Entonces, básicamente lo que va a hacer es potenciar, va a ayudar, por ejemplo, las conversaciones con los secundarios, pues bueno, tendrás que buscar en el libro, ¿no? Pues que te ha dicho el personaje, tal y cual. Eso la aplicación pues lo simplifica mucho, es decir, lo puede automatizar, tiene todas las combinaciones de textos y tal, con clics, pues también si la cosa fuera bien pues se puede incluso añadir voces luego, ¿no? Que haya un punto de narración o incluso atmósfera, música. También pues puede tener integradas todo el tema de las FAQs, que luego se puede ir actualizando, porque como es una app pues se puede mantener al día, en vez de tener que mirarlo por internet, pues la propia app puede tener las FAQs actualizadas, tener el manual incluido para que también puedas consultarlo, a lo mejor, para no tener que ir al libro, la gestión del árbol de habilidades, guardar partidas, todas esas cosas que podrás hacer con el juego físico, pero que con la app pues puedes acelerarlo, y creíamos que era un plus, que era una cosa interesante ofrecerla también durante la campaña, y luego, pues si va yendo bien, pues se puede ir ampliando, se pueden ir poniendo más funcionalidades y perfecto, ¿no? Se puede, bueno, evidentemente da su tiempo de desarrollo, por tanto, pues tendrá un mínimo de features o de características, y a partir de ahí, pues, ¿no? Siempre dependeremos un poco de la campaña también. Pero se pueden añadir muchas cosas interesantes. Pero sí que es importante que quien no le guste usar apps no necesita usar la app. Es un plus, es potenciar, es darle más opciones, pero... Sí, no, a ver, qué duda cabe, todo lo que sean opciones, pues siempre se agradece, o sea, ahí lo tienes, si lo quieres está, si no lo quieres, pues no lo coges. Exactamente. Así de sencillo. Sí, sí. Yo os quería hacer una pregunta, porque suele haber mucha gente interesada en el modo solitario. Entonces os quería preguntar, ¿en el juego se puede, la persona que juegue sola tiene que llevar a un solo personaje, tiene que llevar a varios? ¿Cómo sería un poquito esa mecánica a un solo jugador? El sistema de juego te permite cualquier combinación que quieras. Así como hemos comentado que el juego era cooperativo, esencialmente cooperativo, pero también podía ser competitivo si los jugadores deseaban hacerlo, este enfrentamiento entre ellos. A nivel del jugador del solo player, también puede decidir jugar con un jugador solo o con los 4 a la vez. Es un poco opcional. Entonces el juego escala según el número de jugadores que utilice. Pero sí es verdad que esto también con Mar lo comentamos, de que no escala al 100%, y esto es intencionado. Es decir, el juego es más difícil si llevas un personaje que si llevas 4. No significa que no escale, ¿eh? Significa que intencionadamente queremos que sea un poco más difícil, porque en la realidad sería así. Es decir, si un personaje se despierta en un laboratorio, no sabe cómo ha llegado ahí, tiene que empezar a investigar, empieza a escuchar ruidos y monstruos por ahí y no entiende ese entorno en el que está, si lo hace él solo o intenta solucionar los problemas él solo, va a tener muchas más dificultades que si lo hace con otros 2 o 3, ¿no? Entonces, sí que hemos querido escalarlo para que obviamente no sea imposible jugar solo o muy fácil jugar con todos los 4, pero no lo hemos escalado al 100% justamente buscando esto, ¿no? Que sea un poco más cercano a lo que sería una situación real, o intentar meternos nosotros en la piel de estos personajes, que es un poco lo que queremos con el juego, ¿no? Que al final queremos contar una historia, y la historia hay gente que la puede escribir en un libro y tú te la lees, o hace una película de cine y la ves en el cine, y nosotros lo hemos intentado transmitir a través de un juego de mesa, para que los jugadores sean los propios personajes, ¿no? Que vivan esa experiencia como si fueran ellos mismos. Entonces esto va un poco en esta relación.
Claro, no, tiene mucho sentido. No se me había ocurrido, pero sí, ¿no? La verdad que, así que nada, los solitarios ya podéis ir entrenando, que os van a dar pa'l pelo. Bueno, con respecto al juego, no sé si a ti te queda algo, porque bueno, es que hay muchísimas cosas. Podemos hablar de cartas de evento, que seguro que también nos complican más las cosas todavía. Tenemos aquí apuntadas un montón de cosas, pero... Las cartas de monstruo, aparición de monstruos... De los monstruos nos han hay hablado. Hay mil cosas, sé que hay mil cosas. La verdad que sí, que el juego trae. Entonces, yo tengo una duda, y esa sí que se la quiero preguntar, y a lo mejor os meto en un compromiso. Pero es, ¿qué pasa cuando la vida del personaje llega a 0? Qué buena pregunta, se me había olvidado. No, compromiso ninguno. Sí. Forma parte del juego, además una parte interesante del juego. Cuando los personajes mueren, hay una ilustración que lo muestra. Es un poco, los personajes tienen como dos versiones, una versión normal y luego una especie de versión corrupta. ¿Okay? Y eso es lo que pasa cuando mueres. Cuando mueres, te transformas en una especie de versión de la otra dimensión de ti mismo. Es como si has sido un poco infectado por la otra dimensión y formas parte ya como un ser de esa dimensión. Y sigues jugando con esa otra versión donde hay cambios en lo que puede hacer el personaje. Es decir, tiene una serie de ventajas que normalmente están más vinculadas a moverse por la dimensión nueva, porque ahora formas parte de ella, y una serie de desventajas de la realidad nuestra, ¿no? Y a partir de allí, pues realmente sigues jugando. ¿Qué pasa si mueres otra vez? Ahí mueres. Y tienes que reiniciar con otro personaje. Hay una componente del juego que es como, bueno, sin spoilear mucho, pero también como reiniciar al personaje y tal. Entonces sí, tendrías que volver a iniciar con otro personaje. Es decir, que tienes como 2 oportunidades por partida, ¿eh? Es decir, si te mueres más de 2 veces en una partida, tienes que volver a empezar con un personaje que estará pues más perjudicado que los demás, sí. Que iba a comentar, porque también habíamos leído que los personajes pueden cambiar también la dimensión. Sí, los personajes que con algún coste, o sea, que me imagino que si ya estás corrupto, también puedes hacer la puñeta a los demás, ¿no? Porque intentas ir cambiando las losetas. Sí, puedes cambiar. De hecho, lo puedes cambiar más fácil cuando estás corrupto porque tienes más facilidad para hacer eso. Pero hay toda una serie de cosas a nivel de, por ejemplo, gestión. Los personajes no hemos hablado de ello, pero cuando ya controlan las habilidades cuánticas, pueden crear portales para un poco rollo juego Portal, ¿no? El portal y me teletransporto a otro sitio. Entonces eso va muy bien para moverse, pero también puedes saltar a ciegas, que llamamos, que es que saltas a otra parte del mapa sin portal, que es como saltar a lo loco, ¿no? Claro. Hola, señor monstruo de 3 metros, ¿cómo está? Nunca sabes dónde vas a terminar y lo que se hace es que se crea una isla nueva de losetas, separada de la anterior, pero que directamente llegas en versión de la otra dimensión. Entonces ya es como que empezar a infectar el propio juego y es muy interesante, Entonces cuando estás en versión trauma tienes facilidad para hacer eso, ¿no? Y entonces, pues, bueno, eso tiene sus ventajas. Pero para el resto de componentes del equipo, si juegas en cooperativo, pues es un poco putada, ¿no? Porque en realidad... Pero no le enseñáis a hacer el mal, que luego yo soy la víctima. No, pero es muy divertido. Al final, a mí especialmente me gusta ese punto también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que haya gestión, ¿no? Y unos estén perjudicando sin querer a los otros, porque no quieren a lo mejor, pero es que sin querer su propia naturaleza les obliga, ¿no? Madre mía, tiene más peligro que un mono con un trabuco. Chicos, hablando un poquito ya casi para terminar, yo creo, acerca de la campaña, lo que nos podáis contar, si tenéis más o menos definido una horquilla de tiempo o no, el tipo de campaña que vais a hacer, si habrá early bird o no lo habrá, si tenéis planeada alguna expansión en función de cómo vaya la campaña, no sé, lo que consideréis que podéis contarnos, porque como también estamos con el tema de los spoilers, pues no sé muy bien qué preguntaros, así que nos podéis contar, así que os dejo vía libre. Ok, dale, Oliver. Bueno, en principio estamos preparando la campaña para que salga en algún punto del 2021. No sabemos cuándo, cuanto antes mejor, ¿no? Pero también últimamente hemos tenido bastantes, bueno, como todos, ¿no? Al final la situación que vivimos de pandemia y demás, quieras o no, afecta a muchas cosas y a todos estos temas creativos pues también afecta también a la hora de reunirnos, de jugar. De hecho, nosotros
A esta época queríamos estar pues por diferentes eventos, por diferentes clubs, por comunidades, enseñando el juego, el proto, jugando físicamente, ¿no? Y recibiendo el feedback de todo el mundo, y no lo podemos hacer porque prácticamente no podemos salir de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, todo esto, quieras o no, alarga el proceso, y decir este mes o este trimestre es complicado ahora mismo decirlo, ¿no? Sí que queremos eso, que salga en algún punto del 2021, y para ello estamos trabajando. Tenemos bastante avanzado todo el tema de la fabricación, porque hemos hablado con varias empresas y demás, hemos hecho Skypes con ellos también, con las fábricas, para ver un poco cómo son las infraestructuras y demás, y es algo que sí que queremos tener cerrado antes de empezar la campaña, para evitar retrasos futuros y todas estas cosas que lamentablemente estamos acostumbrados de los Kickstarters. Y eso, por tanto, un poco en 2021, no sabemos cuándo. Sí que tenemos previsto un early bird de 48 horas para la campaña, donde se podrán conseguir un extra del juego que de otra forma costaría dinero. Tenemos preparado bastante contenido, porque al final la lluvia de ideas que tuvimos al principio de gestionar el juego, salieron muchísimas ideas de más monstruos, de más escenarios, de más rosetas, de más cartas y demás. Entonces, claro, por temas directamente del presupuesto de fabricación no puedes incluirlo todo en el juego base. Claro. Pero sí que tenemos pensado muchísimas cosas para, si la campaña va bien, pues ofrecerlas con stretch goals o expansiones, o ya veremos la modalidad, ¿no? En cuanto al precio, no te puedo decir nada, pero sí que tenemos pensado una cosa que yo creo que va a gustar a la gente, y que ya la desvelaremos más adelante, cuando estemos a punto de sacar. Pero bueno, creo que es eso, que es una cosa, sobre todo aquí un poco, todas estas cuestiones de Kickstarter las estamos viendo como bakers, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la doble visión, ¿no?, de creadores de juego y de los que lideran un poco el proyecto, pero también como bakers, porque hemos sido bakers de muchísimos juegos anteriores, ¿no? Claro. Entonces, un poco también intentamos ofrecer lo que a nosotros como bakers nos hubiera gustado que nos ofrecieran, ¿no? Entonces, en base a eso es con lo que estamos montando todo el tema de campaña, de Kickstarter y toda esta parte del juego. Sí, no, la verdad es que es algo que no es simplemente palabrería. O sea, yo doy fe que en foros y en muchos lugares estáis constantemente no solo ofreciendo información, sino pidiendo feedback. O sea, ¿qué os parece esto? ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué haríais? O sea, que sí que se nota, y la verdad es que se agradece mucho, que os importa pues lo que la gente pueda sugerir, lo que la gente espera, etcétera, etcétera. No es habitual hasta ese punto en el que lo lleváis vosotros, y sí que es algo que digo, aprovecho para daros las gracias, porque sí que se agradece y se nota mucho esa cercanía. Es un poco la idea que tenemos nosotros con los Kickstarters, ¿no? Que es un poco quizás la parte más romántica, o la parte que, como era al principio, ¿no?, que no era tan producto comercial y ya está a preventa. En nuestro caso no es para nada preventa, porque no tenemos el presupuesto para ir a fabricarlo. Y en ese sentido sí que queremos hacer partícipes a los bakers que quieran aportar cosas, aportar sus ideas, formar parte del proyecto. Obviamente habrá otros que no les interese o que no tengan tiempo para dedicar a esto, ¿no? Pero todo el feedback que recibimos lo recibimos de buen agrado, y si podemos incorporar al juego, por supuesto lo haremos. Lo que queremos es ofrecer un juego que a nosotros no sea entretenido, no sea divertido, pero que también a la gente obviamente les parezca entretenido y divertido, y para eso necesitamos cuanto más feedback mejor. Claro, sí, claro. Sí que... A ver, pintaza tiene. Sí, no. Pintaza tiene. ¿Ibas a decir algo? No, Marc? sí, no, simplemente reforzar lo que ha comentado Oliver, ¿no? Que sí que es verdad que Kickstarter los últimos años, ya todos los que llevamos ahí tiempo lo sabemos, pues bueno, o sea, hasta cierto punto desvirtuado un poco, ¿no? Es verdad que hay proyectos gigantescos, prácticamente cuando salen ya están hechos. Y bueno, pues eso está muy bien, pero también hace que el público se acostumbre a eso, ¿no? Entonces, el punto de Kickstarter, al menos, bueno, muchos proyectos lo siguen manteniendo aún, es el decir, bueno, tenemos este proyecto, te lo presentamos, y a partir de aquí, ¿no?, necesitamos tu dinero para fabricar el proyecto. Y entonces ahí la idea de comunidad, de enseñar lo más transparente posible el trabajo que se está haciendo al público, de compartir ideas con ellos, de que ellos puedan aportar, de que ideas que puedan aportar sean interesantes y las podamos aplicar, pues es lo que realmente también nos motiva, ¿no?
Y bueno, lo que ha comentado Iber y lo que intentamos mantener y transmitir también a través de los foros, ¿no? Cuando pedimos opinión justamente es porque nos interesa, no es simplemente marketing, ¿no? Que la gente se involucre y bueno, realmente poder conseguir una comunidad de gente que le interese el proyecto y a ver si va todo bien y lo podemos tirar adelante y que Kickstarter funciona. Y bueno, pues y luego a fabricar y todo el proceso, ¿no? Que es un show. Sí. No, vamos, ojalá que sí. La verdad es que a nosotros, a priori, es un proyecto que nos atrae mucho. Es más, por eso hemos contactado con vosotros, os hemos llamado, porque nos llama mucho la atención este juego por múltiples motivos. Aparte, bueno, ya no solamente es que sea narrativo, el tema de referencias que no hemos hablado. A ver, tengo la impresión de que, al igual que nosotros sois un poquito polifrikis, no lo hemos comentado, pero habéis hablado un poquito de la píldora de Akira, de no sé qué. Sí. El tablero de tiempo es obvio de dónde ha salido. Al futuro. Claro, he visto ciertas losetas de laboratorio, de mansión, de no sé qué. No sé si están en lo cierto o no, pero me recuerda a cierta franquicia de Capcom, que no sé. Bueno, si vas hurgando así un poquito aquí y allá, y la verdad es que, jolín, es muy chulo, ¿no? Porque como que también te acerca un poquito a los creadores del juego. Y dices, anda, mira, pero qué curioso, ¿no? Que han metido esto aquí y allá. Las referencias son buscadas, o sea, son totalmente buscadas, ¿no? Cuando decimos, ostras, molaría poner algo que recuerde a esto, ¿no? Es genial porque el público, el que seguramente lo consume, lo reconocerá. Y ese puntito, bueno, a nosotros nos gusta. A veces, justamente lo puedes permitir en proyectos más de tipo Kickstarter, a veces, no tan comerciales, hacer referencias, ¿no? Pero referencias que son claras, pero que no puedes usar, está claro, las licencias originales y son puntitos, son como regalos, son como easter eggs para el público que lo sepa reconocer. Sí. Y punto divertido también. Bueno, por mi parte, no sé si tú tienes más preguntas, yo tengo una más que tenía aquí en la recámara. Y casi es para Marc, porque, a ver, Marc, vosotros, en tu caso, bueno, tú, ya habíais sacado... Sí, claro, es que Oliver no estaba en el anterior juego, entonces por eso que es una pregunta para Marc. Sí. Ya teníais al menos un juego que nosotros conozcamos, de mesa, que era Pandemonium, lo tenemos ahí, en la estantería ahora mismo. Os queríamos preguntar, a ti en concreto, ¿qué experiencia has sacado? ¿Qué has aprendido? Me imagino que no se encara igual el primer proyecto, además de una envergadura como es Pandemonium, que no es lo mismo hacer un jueguecito pequeño que un jueguecito como Pandemonium, ¿no? Con 2 millones de miniaturas, 300... Bueno, es que es una barbaridad lo que viene ahí en esa caja. Entiendo que... Bueno, a mí personalmente, ya te digo, me parece una barbaridad que alguien sea capaz de sacar algo así adelante de primeras. Me parece alucinante. Porque me imagino que tiene que haber una cantidad de implicaciones, de conversaciones con 1000 fábricas, con 1000 historias, con, no sé, de todo, dibujantes, no sé cuántos... ¿Qué has sacado, qué has aprendido, qué has aplicado a Quantum Shock de todo lo que has sacado de esa experiencia? Pues en realidad, bueno, primero te agradezco las palabras y que además tengas el juego, uno de los Limited Edition, 2000 copias, nos gusta. Todo el mundo, genial. No, a ver, Pandemonium realmente fue un poco locura, en el sentido de que nos lanzamos a la piscina con... Lo que no le recomendarías nunca a nadie, que es que empiece con lo más difícil, ¿no? Un juego con miniaturas, con cartón, con todo, ¿no? Primero lánzate con algo más pequeño. Es verdad que ya habíamos hecho prototipos y tal, pero era como, vale, vamos a sacar algo comercial. Pero es verdad que también salió un poco con la idea de probar Kickstarter. Era como casi una investigación de Kickstarter, que bueno, por mucho que leas, hasta que no lo pruebas no es lo mismo, ¿no? Tú puedes leer mucho cómo funciona Kickstarter y ver lo que parece que funciona y lo que no, pero hasta que no te pones a ello, pues realmente no empiezan a aparecer cosas. Y en ese sentido estoy contento, porque es verdad que preparamos toda la campaña, se lanzó y funcionó la primera, en una época donde realmente nuestro objetivo había salido el Skull Tales de David, que también trabajo, el primer Skull Tales, no el segundo, que ya sacó mucho dinero, ¿no? Y creo que sacó $68,000 o tal. Y parecía una barbaridad en esa época, un proyecto español sacar a 60, pero $60,000 para hacer un juego de miniaturas es nada, no sé, realmente felicidades a David como sacó por producir todo el juego con tan poco dinero, ¿no? Pero nuestro objetivo era ese, a ver si llegamos a 60.000, seguramente no, porque 60.000 es mucho.
Y oye, mira, al final rozamos los 100.000 y fue un exitazo. 100.000 también es nada, ¿no? Si lo comparas con los proyectos de miniaturas que hay por allí. Pero bueno, estuvo muy bien. Fue una experiencia. Entonces, sobre todo fue una experiencia de aprendizaje. Porque a nivel económico y tal no cundió. Pero también un poco por la estrategia, porque yo lo que comento. Al final estábamos más centrados en sacar que funcionara el Kickstarter y poder hacer un Kickstarter y que todo funcionara y que nada fallara, y no tanto en la viabilidad económica de un producto. Entonces, ahora, por ejemplo, eso es muy distinto, con la experiencia, que sobre todo fue una experiencia de aprendizaje. Fue muy duro, pero también fue muy disfrutable. Y aprendí mucho porque, claro, fabricación en China, internacional, miniaturas, moldes, plástico, cascoporro, distribución internacional, hablar con las cómo hago para contratar un hub en Estados Unidos, en Australia, pues no lo había hecho, lo había leído, pero hasta que no lo haces, bueno, y ahí sale de todo. ¿Qué pasa si se pierde un paquete? ¿Qué pasa si el cartonaje, el no sé qué, las cajas, aduanas, lo que te va a cobrar aduanas, todo era nuevo, ¿no? Y los contactos... Tener que reponer una pieza a un tipo que vive al fondo de Canadá, que te ha dicho que no le ha llegado... Es que, vamos, a mí me parece demencial. La propia fiscalidad de todo esto, ¿no? Es decir, bueno, vale, sí, teoría sobre el papel, pero luego, pum, ¿qué pasa? ¿Este impuesto dónde me ha llegado? ¿Esto qué es? Ajá. Y bueno, es un monstruo en realidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre recomiendo a la gente hacedlo en equipo. Yo tuve un poco la mala suerte de prácticamente tener que hacer el proyecto yo solo. Y sí que es verdad que en el diseño lo iniciamos con Daniel, que consta en la caja y tal, pero luego por distintas razones en el Kickstarter pues lo tuve que tirar yo solo adelante y fue un trabajo muy, muy complicado. Entonces eso también es algo que se aprende y en este sentido pues con el Quantum junté un equipo nuevo, me asocié con Oliver, ¿no? Que además lo conocí, además eso es parte del proceso, ¿no? Conocer gente, no solo cómo se hacen las cosas, sino conocí mucha gente interesante, foros, gente de Darkstone, es decir, mucha gente muy interesante y uno de ellos fue Oliver y entonces cuando acabó el proyecto es verdad que hubo mucho trabajo y luego pues había que centrarse también en el trabajo y descansar un poco, pero siempre había estado ahí un poco la semilla de, con todo lo aprendido sería una lástima que ahora no se pudiera aplicar a otro proyecto, pero ahora llega un momento de descansar un poco. Vemos si en algún momento sale. Y ahí pues la semillita empezó a plantear otros proyectos y en su momento le propuse a Oliver si se animaba y empezamos a fraguar un poco lo que se ha convertido en Quantum Shock, ¿no? Y luego ya nos rodeamos de un equipo de gente pues muy bueno. El tema de las miniaturas, por ejemplo, la mayoría las ha hecho Estefanía, que es una chica escultora que ha trabajado con nosotros, que pues genial. Tema de ilustraciones con Litos, que ahora está trabajando en Ubisoft, pero estuvo un año y pico con nosotros. Y bueno, temas de conceptar también a Albert. Es decir, tenemos un equipo muy, muy chulo detrás que ha ayudado mucho a hacer todo esto. Entonces, con todo lo aprendido, conociendo mejor los contactos con fábricas, cómo hablar con ellos, cómo funciona la distribución, qué compañías no queremos volver a trabajar con ellas nunca más y qué compañías a lo mejor hemos descubierto que son mucho más de fiar. Todo eso hace que la producción, la distribución sea más segura. Y también el haber hecho un Kickstarter, porque hicimos muchas cosas buenas. Y siempre digo hicimos porque es un poco el trabajo en equipo, ¿no? Pero en realidad hice, ¿no? Todo un montón de cosas y las cagadas que hice, ¿no? Que hice también muchas cosas que dices, ostras, si esto lo hubiera hecho de otra manera. Que a veces son tonterías, ¿eh? Como por ejemplo cerrar la campaña un domingo por la mañana en vez de por la noche. Cuando estaba on fire, las últimas 48 horas había una inercia muy buena. Y justo cuando los americanos se despiertan el último día para poner dinero, pues ¡uy! La campaña se ha cerrado y toda la gente, ¿qué ha pasado? Y es porque simplemente inicias a una hora y yo creía que también se tenía que cerrar, si son 30 días o lo que sea, a la misma hora, pero no, puedes cerrar a otra hora si quieres. Y cuando gestionas eso, pues la misma hora, claro, la misma hora pues era un problema. Porque lanzas campaña cuando se despiertan los americanos, pero ciérrala cuando se van a dormir, porque si no pierdes el día de sobre todo Estados Unidos, que siempre ya sabes que es quien más en Kickstarter participa. Y recuerdo las últimas 48 fueron muy locas, fueron muy la gente entrando allí, súper haciendo encuestas para qué miniatura querían que se desbloqueara y estaba todo el mundo muy... Y pum, se cerró, ¿no? Y se quedamos ahí rozando los 100.000. Si se hubiera cerrado solo 24 horas después, seguramente hubiéramos pasado de los 100.000 y bueno, la cifra psicológica de venga, va, que mola romper, mola romper los 100.000, ¿eh? Y bueno,
Pero fue debe ser un muy mundo, duro y muy sí. divertido. Sí, Y sobre tiene que todo ser un mundo aprendizaje. Y ahora la idea es poder aplicar todo eso a Quantum y Ujú. como aprendimos mucho, pues realmente Ujú. estamos planteando mucho mejor, tanto campaña como juego, como posterior, por ejemplo, distribución del juego, que el juego sea expandible. Pues, Quantum es muy fácilmente expandible, entonces si funciona, si a la gente le gusta el universo, realmente se puede expandir, se pueden sacar expansiones, se pueden sacar add-ons, se pueden sacar cosas mucho más fácil que Pandemonium, que era un poco más loco, pero bueno, ya estoy muy contento de haberlo. Al final, sin el primer Pandemonium juego, es loco, no es loquísimo. tampoco puede existir el segundo, ¿no? Sin el primero no puede haber el segundo. Entonces. Pero sí, mejorando y evidentemente, y tenemos mucha fe en que todo lo aprendido realmente se reflejará también en Quantum. Nada, la verdad que sí, lo que estábamos comentando aquí entre nosotros, que nos estábamos mirando, tiene que ser una locura. O sea, hacer una campaña de ese tipo, prácticamente una persona casi sola, tiene que ser una locura. O sea, vamos, enhorabuena por mantener la cordura, básicamente. Lo que queda, sí. Sí, porque no ha debido ser fácil. ¿Te queda alguna preguntita en la recámara? Yo creo que ya estamos. Pues chicos, sobre todo, si queréis añadir algo que penséis que es importante, que nos hayamos preguntado, es el momento. Yo por mi parte agradeceros, además primicia mundial porque habéis sido los primeros en preguntarnos sobre el juego y grabar aquí un vídeo, así que estupendo. Muchas el juego pinta maravilloso. Y os iremos informando. Oliver, todo tuyo, que hablo mucho. Sí, no. Oliver, venga, suelta la lengua, aprovecha y dinos todo. Dinos precio, dinos fecha, dinos... Venga, ya está. Spoilers, dinos los finales, los 20 Vale, finales. mañana, ¿Cómo termina el juego? Mañana entiendo. Cuéntanos los 10 finales. ¿Qué más da? No, sobre todo remarcar un poco el mensaje de Marc, ¿no? Agradeceros también el espacio Sí. que nos habéis ofrecido para hablar del juego, ¿no? Porque estamos por foros y demás, pero no es lo mismo, ¿no? Explicar el juego que escribirlo. Y nada, un poco, bueno, agradeceros la experiencia. El juego ya lo hemos comentado prácticamente todos los componentes, ¿no? Es un juego narrativo, rejugable, que esto quizás no lo hemos mencionado tanto, ¿no? Pero es una campaña obviamente narrativa con muchísimos finales que dependen de las decisiones que tome cada jugador. Por tanto, no es solo que, bueno, ya me he pasado el juego, ya sé la historia. No, porque si lo vuelves a jugar seguramente llegues a un punto diferente, las situaciones tomes decisiones diferentes o el juego te obliga a tomar decisiones diferentes y por tanto llegar a finales diferentes. Así que al final es una historia, pero son muchas historias en ellas y nada más, ¿no? Intentamos que el juego sea lo más divertido, entretenido posible para todo el mundo. Y bueno, y a medida que podamos juntarnos también y reunirnos físicamente, pues bueno, ¿por qué no hacer una partida con el prototipo en la mesa y enseñaros también, ¿no? Pues todo lo que tenemos preparado. Pues sí. Sí, no, a ver, yo sí he sacado en claro, entre otras cosas, el tema de la rejugabilidad. Es algo que también se pregunta mucho en juegos narrativos, que también es cierto que muchas veces dices, pero si tienes una campaña de 60 horas, ¿qué rejugabilidad quieres, no? Pero bueno, es verdad que es algo que se Es el ansia. Sí, no, a ver, somos así. Sí. Yo también lo pregunto, si soy el primero. Sí. Pero sí es cierto que hay ciertas... Bueno, nos habéis contado algunas cosas, el tema de los distintos finales, pero a mí me ha llamado la atención las opciones de enfrentamiento, sigilo, los distintos NPCs que te pueden guiar o no hacia ciertos lugares o darte cierta información o no. O sea que sí que, a ver, hay que partir de la base de que un juego narrativo es un juego narrativo. Y si tú has preparado una historia, pues sí, puede tener muchos finales, pero has preparado esta historia. Claro, sé que es eso. Un libro, pues el libro es el libro y ya está. O sea, creo te que lo puedes también, releer, pero claro, no... hay ciertas limitaciones que creo que son inherentes al tipo de producto, ¿no? Pero bueno, que se agradece también ese esfuerzo que hacéis de decir, bueno, vamos a dar al jugador opciones de enfrentar este juego pues de una manera más sigilosa, más ir a saco, más, no sé, se agradece. O sea, que sí que creo que ha quedado claro que, bueno, que en ese sentido hay opciones. Y por nuestra parte, pues desearos muchísima suerte, estar en contacto con vosotros de aquí a que salga la campaña para seguir pues, enterándonos, ¿no? De todo lo que vayáis soltando, todas las perlitas, todas las píldoras que vayáis soltando y sobre todo pues entrar en esa campaña que nos interesa mucho, que vaya de maravilla y bueno, lo dicho, muchísimas gracias a vosotros por aceptar nuestra invitación porque a fin de cuentas os hemos llamado y habéis sido muy amables y de entrada habéis dicho que por supuesto, o sea que las gracias también van por nuestra parte, pues, chicos. Sí. Muchas gracias y bueno, y por supuesto que tenéis ahí un Quantum Shock reservado, o sea...
que cuando llegue el momento ya os lo haremos llegar. Que es lo mínimo, ¿no? Pero genial. Ojalá podamos jugarlo, como dice Oliver, en algún momento, pues sí, ya sea online o en Ojalá. físico, y evidentemente seguimos en contacto. Ojalá. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas Hasta gracias, muy pronto, chicos. chicos. Merci, Gracias. hasta luego, vaya bien. Chao, chao. Chao.